Saludos, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Iván Real Palacios, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. Este es mi documento de identidad por el cual me identifico como Andrés Iván Real Palacios. En esta oportunidad de la materia física moderna, les expondré de la unidad 2 y 3 la tarea 4, que es el desarrollo del componente práctico del curso de física moderna. Iniciaremos con la práctica 1, que es la radiación de cuerpo negro. Para esto utilizaremos el simulador para poder aplicar estas cuatro tipos de temperaturas. La primera que nos dicta la guía es la de 5150K. Entonces ya tenemos abierto acá el simulador. Habilitamos los valores del gráfico, las etiquetas e intensidad y buscamos acá la, la temperatura que nos pide la guía, que es de 5150 K. Entonces la tomamos acá, 5150, nos da esta medida. De ahí tomamos un pantallazo, un screen con esta cámara. Ya tenemos esa y la hacemos versus la otra que nos está solicitando la guía 3100K grados Kelvin. 3100. Acá buscamos y la tomamos acá. De acuerdo a eso se tomaron los pantallazos del simulador y se hace la comparación entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Acá tenemos nuestro gráfico, luego hacemos el mismo procedimiento y hacemos la comparación entre la temperatura 3 y la temperatura 4, que esas son la de 6500 versus 10250. Después nos dice la guía, presente el análisis de sus datos y observaciones que puede concluir. Entonces, de acuerdo a eso, se observa que los valores obtenidos por el simulador se puede concluir que algunas interacciones y comportamientos de los distintos valores al variarlos son directamente proporcionales. Continuamos con el paso 5, que es a partir de los datos obtenidos en la tabla 1, construye una gráfica en Excel de longitud de onda con respecto a la temperatura. Entonces acá tenemos nuestra temperatura versus longitud de onda y la tomamos en el Excel. Entonces ahí, en el caso de la temperatura, podemos observar un comportamiento inversamente proporcional. A medida que va aumentando la temperatura, podemos apreciar cómo el valor de la longitud de onda va disminuyendo. Caso contrario, cuando el valor de la temperatura disminuye, la longitud de onda aumenta su tamaño. Continuamos con el paso 6. A partir de los datos obtenidos en la tabla 1, construye una gráfica en Excel de temperatura con respecto a la densidad de potencial espectral. Esta es nuestra tabla por Excel de temperatura versus la densidad potencial. Entonces ahí vemos que en este caso podemos observar un comportamiento directamente proporcional entre la temperatura y la densidad de potencial espectral, ya que a medida que la temperatura va aumentando, el valor de la densidad de potencial espectral se comporta de la misma forma. Caso equivalente, cuando la temperatura disminuye, el valor de la densidad de potencial espectral de igual manera disminuye. Procedemos con el paso 7, que es, a partir de los datos obtenidos de la tabla, uno construye una gráfica en Excel de la longitud de onda máximo respecto a la intensidad. Acá tenemos la longitud de onda versus la intensidad. En esta gráfica nuevamente podemos observar el comportamiento inversamente proporcional entre la intensidad y la longitud de onda, ya que al tener aumento en la intensidad y la longitud de onda se va acercando a los valores más cortos. Caso contrario, cuando la intensidad disminuye, la longitud de onda se va acercando a valores mucho más altos. Procedemos con la práctica 2, que es el efecto fotoeléctrico. Comenzamos con el paso 3. Demuestre usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones en el rango visible del espectro. Tome pantallazos del simulador donde se evidencie que cumple con este resultado. Pues en este simulador del efecto fotoeléctrico tenemos en la guía 3 materiales que vamos a utilizar para poder ejecutar esas prácticas. Tenemos este material que es el de cesium,
que ese es en ese de acuerdo a las ecuaciones y todo nos da 591, que es cuando ya comienza a excitarse el material. Entonces hacemos la parte de, buscamos acá los metales, tenemos el cesium y comenzamos a buscar a ver en qué momento ya comienzan a generarse los fotoelectrones, que nos da a 591. Efectivamente, ahí tenemos ya la excitación y el salido de electrones. Ahora procedemos con el material del plomo, que nos dice que a la excitación comienza a generar una emisión de fotones, que es a 299. Entonces, buscamos, y acá tenemos, entonces nos dice, de acuerdo a las 299, vamos a buscarlo. Y ahí comienza efectivamente a generar en la excitación del material. Lo mismo tenemos para el potasio, que nos da esto 539, y acá ya lo tenemos en el pantallazo de eso. Entonces ahí nos dice la guía. En el paso 5, clasificar el color de la longitud de onda umbral que se obtuvo. Esta es la tabla con la que manejamos los colores de cesio, orange, plomo, rango no visible, el potasio, green. Tenemos el medidor, esas preguntas, ahí tenemos las respuestas de cada uno. En el paso 6, también cada ecuación que se manejó para Celsius, el potencial de frenado, la velocidad máxima de los electrones emitidos, y ese es el resultado que nos da. Para el plomo, el material del plomo, pues para ese caso el plomo no se lograron realizar los cálculos debido a que las características no permiten emitir electrones con una longitud de onda de 415 nanómetros. Tal como se logró evidenciar el paso 4, que el plomo logra emitir electrones si irradiado con ondas cuya longitud de onda sea máximo de 299 nanómetros. Tenemos acá la de potasio, la velocidad máxima de los electrones emitidos y el paso séptimo, el cesium de potasio. Acá en el 8 tenemos ahí las respuestas del paso 8, el paso 9 y cómo se calcula qué longitud de onda máxima es adecuada. Entonces, para poder obtener la longitud de onda, debemos obtener primero la frecuencia con la siguiente ecuación. Y acá están las respuestas de los demás y ya el video. Muchas gracias, señor tutor y compañeros. Una buena tarde. Gracias.